Buenos días para todas y todos. Les hablo acá, buenas tardes. Les hablo desde Barcelona, en España. Vamos a iniciar el panel de hoy, que como les han anunciado anteriormente, vamos a hablar sobre el tema de la transición de la escuela al trabajo. Ustedes disponen, se lo anuncio ya, se lo digo ya de entrada, de el chat en YouTube para si en algún momento quieren hacer observaciones, plantear inquietudes, preguntas, etcétera. Ya a partir de este mismo momento ese chat está abierto. En el momento de armar el parche 2021, tanto Fundación ProAntioquia como Fundación Creanta consideramos que era de interés que los y las docentes se adentraran en el mundo de la transición de la escuela al trabajo, porque al final de cada camino, el camino académico en las instituciones educativas, sea por vía técnica o vía académica, las jóvenes y los jóvenes con los que desarrollamos la labor docente han de acabar en el mundo laboral, de manera dependiente o de manera emprendedora. Por ello, introdujimos esta temática en la programación de parche. La adolescencia y el paso a la madurez es tanto una etapa de transición como de construcción de identidad, en la que surgen muchas incertidumbres sobre el camino a elegir. Una de esas incertidumbres está relacionada con el ámbito educativo, escoger entre la vía académica y la vía profesionalizadora, la educación técnica media en Colombia y después la tecnológica, claro. Esta mañana vamos a centrar nuestras reflexiones sobre la transición escuela-trabajo, que es un proceso significante en la vida de los adolescentes y los jóvenes que les ha de conducir a su integración social. Integración social que es indispensable para el desarrollo de sociedades equitativas, de la que tanto estamos faltas actualmente en este mundo. Ahora bien, los y las jóvenes adolescentes experimentan más transiciones que la transición de la escuela al trabajo. Experimentan la transición a una autonomía creciente, formada por pantallas que se van superponiendo y que acabarán, de una manera o de otra, con la emancipación familiar y económica. Por ello, la transición de la escuela al trabajo o a estudios superiores, porque finalmente han de acabar en la vida laboral, debe entenderse como asociada sistémicamente a cambios globales que afectan a ese grupo de jóvenes adolescentes, que es un grupo heterogéneo, bien lo sabemos los docentes, en términos de comportamiento, proyectos, aspiraciones, actitudes. A menudo, desde el mundo de la docencia, valoramos que la empresa, entendida en un sentido amplio, desde lo público a lo privado y también el emprendimiento, ha de quedar fuera de la institución educativa. Sin embargo, no podemos olvidar que la empresa forma parte del entorno, forma parte de la comunidad. Por tanto, la empresa ha de estar en la institución educativa. Lo que van a hacer los ponentes de este panel es reflexionar sobre los referentes socioeconómicos en los que se enmarca la transición de la adolescencia a la edad adulta. Lo harán bajo una doble óptica, la latinoamericana y la española. Dicho de otra manera, desde una óptica global, dado que estamos todos inmersos en la globalidad de nuestros días. En el panel de hoy contamos con la doctora Sonia Gontero y el doctor Paco Ramos. Les saludo a ambos. Buenos días a ambos. Buenos días, Paco. Buenos días, Sonia. Ante todo, gracias por su participación en este evento.
por el tiempo que nos dedican y por su aportación de reflexiones para los y las docentes que participamos en Parche Maestro. Sonia Gontero es especialista en mercado laboral de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, conocida por todos como CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas. El doctor Paco Ramos es director ejecutivo de Estrategias de Fomento del Empleo de Barcelona Activa, que es una sociedad pública de la Municipalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a empezar por Sonia. Sonia, usted ha investigado y publicado estudios sobre el mundo del trabajo en Latinoamérica y sobre la transición de adolescentes y jóvenes al mundo laboral. Entre otros, junto con el doctor Jorgen Bellar, ha publicado la investigación titulada Estudias o trabajas, el largo camino hacia la independencia económica de los jóvenes de América Latina. Le pedimos que nos comparta su visión sobre ese largo camino de independencia y cómo podemos afrontarlo desde las instituciones educativas. Sonia, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Emilio. No sé si pueden compartir he preparado un PowerPoint para ordenar las ideas, guiar las ideas. Ahí está, ahí lo veo perfectamente. Bueno, muchas gracias. Voy a partir por agradecer la invitación a este evento, por felicitar realmente a los organizadores por lo que he visto en los videos, en la presentación que nos han hecho realmente una iniciativa muy, muy interesante. Me alegro mucho que me hayan invitado a estar hoy con ustedes y hablar en temas de jóvenes. Es para mí un desafío porque estoy hablando para gente que está todos los días con jóvenes y que tiene un trato personalizado y que posiblemente comprenda muchas de las problemáticas mejor que yo. Desde mi punto de vista es básicamente muchas estadísticas para comprender este fenómeno. Así que bueno, he preparado una presentación con tres ideas principales, mensajes que quería dejarles hoy. Espero poder aportar al debate de la transición escuela-trabajo. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, si me permiten, voy a cambiar mi cámara de lugar ahí para poder ver la presentación. Entonces, básicamente hoy les quería hablar de la importancia de este periodo en el cual los jóvenes transitan del mundo educativo a el mundo laboral. Les quiero contar un poco acerca del contexto en el cual se da esta transición en América Latina. Y por último, quería compartir con ustedes algunas reflexiones de distintas encuestas que he ido recopilando, en el cual le preguntan la opinión a los jóvenes, qué piensan ellos y cuáles son sus expectativas. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al primer tema, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Vamos a comenzar hablando de qué es lo que entendemos nosotros por la transición escuela-trabajo. Para nosotros sería el tiempo que pasa entre que una persona deja de asistir a un establecimiento educativo, habiendo o no finalizado un determinado ciclo, y el momento en que consigue un trabajo remunerado. Esa sería la transición escuela-trabajo como la vemos nosotros en economía laboral, por así decirlo, ¿verdad? Este periodo es muy, muy importante en el ciclo de vida de todas las personas. Se ha dicho en el video y en la presentación que se hizo recién. Es un periodo en el cual los jóvenes deben tomar muchas decisiones. Continúo estudiando, comienzo a trabajar, combino estudio y trabajo o formo una familia, por ejemplo. Son distintas decisiones de vida muy, muy importantes.
es un periodo en el cual se da el paso a la adultez en el sentido, por ejemplo, jurídico, en el cual muchos de los jóvenes, o sea, muchos, digamos, hay que comienzan a ser responsables jurídicamente por sus actos, por ejemplo, el hecho de poder tener derecho de conducir un vehículo, son hitos muy importantes en la vida de una persona. En general, este periodo es básicamente una búsqueda, como decía Emilio también, de la, este, de la identidad, de la independencia personal y de la independencia económica. Entonces, todo lo que suceda en este periodo en general marcará cuál va a ser el tipo de inserción que las personas tengan en la sociedad y de la inserción laboral también. Yo siempre digo, pensemos en nuestra propia historia de vida, cómo fue cuando terminamos una determinada etapa, cuando terminamos la educación secundaria, a lo mejor, cómo fue el momento de decidir qué queríamos estudiar o si queríamos trabajar, cuál fue nuestro primer empleo, nuestras primeras relaciones afectivas un poco más constantes. Y bueno, si pensamos, si reflexionamos un poco, seguramente vamos a ver cómo todas las decisiones y que lo que nos fueron pasando en esos momentos, de algún modo han determinado el lugar en el que estamos hoy, ¿verdad? Entonces es realmente una etapa muy importante. La siguiente, por favor. Nosotros, los economistas, como tendemos a medir todo, intentamos decir, bueno, ¿qué pasa en este periodo? ¿Cómo hacemos para buscar indicadores que nos ayuden a buscar, digamos, el objetivo final es buscar políticas, ya sea desde públicas o privadas, que nos ayuden a mejorar o a hacer esta transición entre la escuela y el trabajo más exitosa, ¿no es cierto? Entonces, en este dibujo que veo, en este diagrama que puse acá, es una forma como simple de ver este proceso. Por ejemplo, en el momento 1, en T1, todas las personas que son estudiantes, nosotros las consideramos inactivos, ¿no es cierto? Es inactivo desde el punto de vista laboral. En un momento 2, por ejemplo, en el año 2, al siguiente año, esta persona podría continuar inactivo, ya sea porque continúa con sus estudios o porque está realizando tareas de cuidado de familiares, de hijos. Entonces, esto es importante que lo aclare, digamos, vemos la inactividad desde el punto de vista de realizar acciones remuneradas, no inactividad de no hacer nada, digamos, en ese sentido es. Pero la persona puede decidir comenzar la transición al mundo laboral, ¿no es cierto? En ese caso, la persona puede pasar por ser un desempleado si está en la búsqueda activa de un empleo, dice que está disponible y está realizando acciones concretas para tener un empleo. En ese caso es una persona activa desempleada. O puede directamente pasar al mercado laboral en el momento 2. Entonces, para la persona que está la flechita de arriba, digamos, que pasa de inactivo a inactivo, su transición no ha comenzado. En los otros dos casos sí ha comenzado su transición. Si está desempleado en el momento 2, la transición no ha terminado, y si ha conseguido un empleo, consideramos que la transición terminó. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. Nosotros intentamos medir en promedio, por ejemplo, cuánto dura en tiempo, en términos de años, esta transición. Y lo que encontramos es que en América Latina, en promedio, este periodo dura 6 años, con algunos países como México, Brasil, en el cual son menos años, 4 años, y otros países como Costa Rica, República Dominicana, ya con 8 años de duración de esta transición. Para que ustedes puedan darse una idea, por ejemplo, en los países europeos, esta transición en promedio dura en general 2,7 años. Es decir, estamos en periodos, en América Latina en general se observan periodos de transición mucho más largos. Y si vemos, por ejemplo, hay una gran diferencia también entre hombres y mujeres.
siendo las transiciones para los hombres mucho más cortas en general, que son los triangulitos que vemos abajo en las barras, y para las mujeres, que son los circulitos, las transiciones en general son más altas. En promedio, 3,4 años para los hombres y 9 años para las mujeres. La siguiente, por favor. El segundo tema, la segunda idea del cual quería compartir algunos datos e información con ustedes hoy, es el contexto en el cual se realiza esta transición en la región. La siguiente diapositiva. Bueno, primero que todo, tenemos que considerar que va a haber un grupo de jóvenes que no se inserta en actividades remuneradas cuando sale del sistema educativo. Este grupo de jóvenes, que algunos lo llaman NINI, porque no están ni en el sistema educativo ni en actividades remuneradas, es de aproximadamente 21% en la región. Es decir, 21 millones de jóvenes está en esta situación, que es un porcentaje mucho más elevado de lo que se ve en países desarrollados, ¿no es cierto? Esta inactividad, y repito, es inactividad desde el punto de vista de remuneración, no significa que la persona no esté haciendo nada. Justamente muchos están realizando otras tareas en el hogar. Vemos que también hay una gran diferencia de género. Las barritas abajo, las liñitas, son la proporción de varones, NINI, y los triangulitos son la proporción de mujeres. Y vemos que hay grandes diferencias. En algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, las mujeres, que son estos triangulitos que vemos arriba a la izquierda, muchas mujeres jóvenes entre 15 y 24 años, el 40% no está ni en el sistema educativo ni realizando actividades remuneradas. ¿No es cierto? Esta es una estadística muy importante. La siguiente, por favor. De los que deciden comenzar su transición al mercado laboral, como veíamos antes, aproximadamente se estimaba que el 15,3% estaba en una situación de desempleo. Es decir, estaba disponible, buscando activamente un empleo y no lo conseguía. Esto es aproximadamente unos 15 millones de jóvenes en América Latina. Vemos nuevamente cómo las tasas de desempleo son en general mucho mayores para las mujeres, que son los puntitos naranjas, que para los hombres, los puntitos morados en este caso. Jóvenes de 15 a 24 años estamos hablando. La siguiente, por favor. Vemos también que esta dificultad está muy asociada al nivel de ingreso del hogar al cual pertenece ese joven. Este gráfico son las tasas de desempleo, ¿no es cierto?, por quintil de ingreso, es decir, por nivel de riqueza de los hogares. Y vemos que los puntitos amarillos, que es la tasa de desempleo de los jóvenes de hogares más pobres, es mucho más alta que la tasa de desempleo de los jóvenes de quintiles más ricos, que son los cuadraditos que están abajo. Hay diferencias muy importantes, entonces vemos que realmente hay grandes desigualdades en la región. La siguiente, por favor. Y por último, vemos que también los jóvenes que consiguieron un empleo, que están trabajando y reciben una remuneración por su trabajo, muchos de estos jóvenes están en situaciones de informalidad. En este caso, en promedio para la región, un 68% de los jóvenes que están trabajando lo hacen en condiciones de informalidad. Esto significa que no reciben aportes para su jubilación o para su sistema de salud, otros beneficios de la seguridad social como licencias por paternidad o vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Es decir, es un contexto bastante dificultoso, por así decirlo. Y por último, siguiente diapositiva. Evidentemente, y como todos sabemos, el contexto agrega muchas otras dificultades a estos indicadores que le he mencionado. En general, en América Latina somos sociedades muy desiguales y desigualdad que se ven en muchos ámbitos, no solo desigualdad
de poder económico, sino también, por ejemplo, en la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Son sociedades en las cuales la incidencia de la pobreza es muy alta, muy importante, cosa que ustedes como docentes deben saber conocerlo muy de cerca, ¿verdad? La necesidad de, de alimentación y de buena alimentación que hay todavía en la sociedad, sociedades en general con altos niveles de violencia e inseguridad, y no solamente me refiero a la delincuencia, sino inseguridad vial, seguridad, violencia de género, son países con altas tasas de feminicidio, hay un limitado acceso a la salud reproductiva, por ejemplo. Si bien, por ejemplo, el indicador de embarazo adolescente, es decir, de niñas de 15 a 19 años, si bien se ha reducido y se ha trabajado mucho en este tema, hay que considerar que todavía estamos en niveles mucho, mucho más elevados que otros países desarrollados. Hay aspectos culturales muy importantes que inciden evidentemente en la distribución de las tareas de cuidado y de las tareas del hogar. Hay aspectos culturales relacionados con la discriminación en nuestras sociedades. Bueno, hay muchos factores que influyen y para rematar, digamos, esta crisis que hemos vivido causada por la pandemia del coronavirus ha impactado muy, muy fuertemente en los jóvenes. De eso tenemos que ser conscientes como adultos, porque, bueno, sabemos que las limitaciones, por ejemplo, a reunirse, a moverse, ha impactado muy fuertemente en la salud mental de nuestros jóvenes, ha creado que muchas veces aislamiento, falta de acceso a la educación justamente por la falta de conectividad que tienen muchos hogares. Y evidentemente desde el punto de vista laboral, ahora las posibilidades de empleo son mucho, mucho más limitadas. Entonces, realmente es un grupo al cual tenemos que seguir trabajando en ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Y el último punto que les decía, que quería contarles un poco, era evidencia acerca de encuestas de opinión de los jóvenes mismos. La siguiente, por favor. En primer lugar, algo que siempre discutimos con el equipo de trabajo es este tema de la formación de expectativas de los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué esperan los jóvenes? ¿Cómo esperan que sea su inserción laboral futuro? Y hay varias encuestas que coinciden en el hecho de que los jóvenes quieren, en su mayoría, tener su propio negocio, ser su propio jefe, eso está en el ideal de los jóvenes, o incluso trabajar en el sector público. Es un poco alarmante en cierto sentido para nosotros como sociedad que los jóvenes no quieran trabajar como asalariados dependientes, digamos, o que no sueñen con una carrera en una institución privada. En este gráfico que vemos acá, por ejemplo, la línea amarilla indica la proporción de jóvenes, por ejemplo, que tiene su propia empresa ahora, ¿no? Entonces vemos que es muy, muy baja. Y la línea marrón es la proporción que espera que va a trabajar en su propio negocio en el futuro. Y vemos la gran brecha que hay entre estas dos, ¿no es cierto? Lo mismo con trabajar en el sector público. La siguiente, por favor. Vemos también que los jóvenes en general se muestran optimistas siempre con respecto al futuro. Esta no es una única encuesta, esta es una encuesta, realizada por la Organización Internacional del Trabajo por vía telefónica en el año 2016. Por ejemplo, la proporción de jóvenes que tienen un buen salario ahora es cercana al 15% y los que esperan que van a tener un buen salario en el futuro ya es más cercana al 80%. Es decir, las expectativas que van a tener un buen salario, que van a estar satisfechos con su trabajo, aunque no lo estén ahora, son muy, muy elevadas. La próxima diapositiva. También hace un tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha estudiado mucho este tema, hizo un seguimiento de jóvenes en distintos países de la región, de los cuales asistí a la presentación y quería rescatar por ejemplo, esta información.
que le preguntan a los jóvenes cuál cree usted que es la probabilidad de terminar su nivel educativo que desea y cuál es la probabilidad de alcanzar su empleo deseado. Vemos que en general es bastante alta en la región, son bastante optimistas, sin embargo, bueno, algunas señales de alarma, ¿no? En promedio, 82%, bueno, en Colombia tienen una expectativa alta, pero en el promedio en la región, 82% solo espera que va a poder terminar el nivel de educación que desea, cosa que es un poco triste, digamos. La próxima diapositiva. En este caso, esta información es de otro evento que asistí, que organizó la OCDE, en el cual presentaban los resultados de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que le hacen a los alumnos, a lo mejor muchos de ustedes las conocen. Y este gráfico que les traigo acá, esta información, es de aquellos estudiantes que tenían los mejores promedios en ciencia y en matemática. Le preguntaban si a la edad de 30 años ellos esperaban trabajar como profesionales de la ingeniería o de la ciencia. Vemos que en general las respuestas en los países de América Latina son más optimistas que el promedio de la OCDE, o sea, tenían alta fe de que iban a lograr estar trabajando en esa área. Sin embargo, un punto a considerar es que vemos que estas expectativas eran mucho más bajas para las mujeres, que son los puntitos grises, que para los hombres, que son los cuadraditos azules. ¿No es cierto? Esta también es otra señal de preocupación. La siguiente, por favor. Por último, quería dejarle los resultados de otro estudio que se hizo, sí, en CEPAL, en las Naciones Unidas, en jóvenes de América Latina, en el contexto de la pandemia. Yo rescaté esta figura para ustedes, que era acerca de cuáles eran las principales preocupaciones que tenían a futuro, después de la pandemia, y bueno, vemos que una alta proporción estaba relacionadas con la inseguridad financiera. Realmente tenían miedo de económicos, por así decirlo, de su hogar. También pérdida de seres queridos, evidentemente, y de la inestabilidad que podría causar eso en la continuación de sus estudios y en su inserción laboral. Es decir, los jóvenes están preocupados por este tema. La siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, como digo yo, siempre me gusta dejar alguna idea del vaso medio lleno, digamos, cómo veo esto yo. Y también en base a recopilación de información estadística de encuestas y a los jóvenes en la región y de las propias estadísticas. Y es que, bueno, si bien observamos que realmente el contexto es muy adverso, es muy desafiante. Estas transiciones de la escuela al mercado laboral, que a lo mejor hace unos años eran como más lineales, se suponía que alguien estudiaba, luego buscaba un empleo y luego conseguía su trabajo y que mantenía ese trabajo por mucho tiempo. Ahora eso no es así, en realidad hay cambios mucho más rápidos. Algunos jóvenes comienzan a trabajar mucho antes de lo que lo hacían antes, dejan el estudio, pasan de la inactividad al desempleo, del desempleo al trabajo y vuelven. Son periodos largos. Hay países en los cuales a la edad de 29 años, por ejemplo, muchos jóvenes no han logrado su independencia económica. Entonces son periodos mucho más largos que en otras regiones. Como vimos, son periodos marcados por una importante brecha de género. Este es un punto muy, muy importante en que pienso que como docentes también tenemos que prestar atención, ¿verdad? En esa diferencia y cómo intentar actuar para revertir esta situación, y un contexto de muchas desigualdades. Sin embargo, en algunos puntos, para ver el vaso medio lleno, esto ha favorecido en muchos casos el desarrollo de algunas habilidades más fuertes que otras.
es el caso de muchas habilidades socioemocionales. Hay evidencia de que los jóvenes, en el estudio del BIT, por ejemplo, mostraba que los jóvenes tenían muchas habilidades de perseverancia, optimismo, mucha pasión por lo que hacen, que bueno, son todas habilidades que seguramente son muy útiles para el éxito en el mercado laboral, ¿no es cierto? Otro punto positivo sería el manejo de herramientas digitales. Vemos que los jóvenes de hoy tienen manejo mucho mejor que de lo que tenemos otras generaciones, digamos. Esto es algo que también hay que favorecer, que tenemos que estar preparados para poder apoyar y para poder hacer un uso inclusivo y útil y eficiente de las herramientas digitales. Por ejemplo, no sé, hace un tiempo no nos imaginábamos que ahora muchos jóvenes trabajan como freelancers desde su casa con su computadora para empleadores que están en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tenemos que asegurarnos que ese trabajo sea en condiciones dignas, ¿no es cierto? Y el último punto es el del acceso a la información. Los jóvenes de hoy en general tienen mucho más información que otras generaciones, información en cuanto a sus derechos, información eh, más de temas políticos, o sea, de su participación ciudadana, información, hay más opciones de carrera, a lo mejor, entre las que pueden optar, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir trabajando para proveer mucha información laboral, para ayudar a esas decisiones que deben tomar los jóvenes, y a lo mejor seguir trabajando en la pertinencia de nuestros currículum para que se adapten a las necesidades del mercado laboral. En síntesis, y para terminar, creo que realmente trabajar para poder reducir todas las incertidumbres que caracterizan esta etapa, principalmente entre los jóvenes más vulnerables, porque siempre consideremos que hay grupos jóvenes que a lo mejor no necesitan tanto apoyo, es una tarea muy, muy valiosa para poder avanzar en transiciones exitosas de la escuela al mercado laboral. Se dijo en el video y el rol docente es esencial aquí, y todo esto a largo plazo tiene un beneficio invaluable, que es el de mejorar la cohesión social y de ayudar a disminuir el riesgo de transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad que tanto necesitamos en América Latina. La siguiente, por favor. Bueno, espero realmente que haber aportado mi granito de arena a todo lo que han estado aprendiendo a lo largo de los cursos que se han organizado dentro del parche maestro. Yo voy a dejar la presentación y mi correo, todo por si quieren contactarme o más información. Esta es algunas de las bibliografías, de los trabajos en el cual hemos tocado el tema de los jóvenes desde nuestra institución. Muchas gracias y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias por las reflexiones. Voy a dar paso un momento a Medellín, que desde allá va a intervenir nuestro compañero Felipe. Hola. Parece que no me escuchan. Vamos pues a continuar. Sonia, gracias por esta vez. Vamos a dos cuestiones que se han planteado que le voy a presentar ahora. Una primera habló sobre la diferencia entre el tiempo de transición para jóvenes y mujeres, la transición de la escuela al trabajo, entiendo. ¿Cuáles considera que son los factores diferenciadores? Es decir, ¿a qué se debe principalmente este hecho? Y una segunda, como analista, ¿a qué cree que se debe la diferencia entre jóvenes que confían más en el emprendimiento que en el trabajo dependiente? ¿Cómo orientar a los y las jóvenes ante esa decisión? La pregunta de la orientación está incorporada acá,
Después también seguro que esta la podremos hacer a Paco Ramos. Sí, Lourdes. Disculpe, Lourdes, ¿no? ¿quiere que responda? No. Sonia. Sonia, Sí. pensé que estaba hablando. Sonia, Disculpe. sí. No, es que ahora Sí. me entró un mensaje en medio y me descolocó. Está bien, no hay problema. No, Sonia, Son los perdón. riesgos de Sí, estar en vivo. exacto. Bueno, muchas gracias por las Vale. preguntas, muy pertinentes, muy interesantes. Con respecto a la primera, entre diferencias de hombres y mujeres, en el caso de los jóvenes Nini, evidentemente el principal factor que está influyendo ahí son aspectos culturales de la división sexual del trabajo dentro del hogar. En general, la mayoría de estas, la tasa de proporción de mujeres que no están realizando, no están ni en el sistema educativo ni en el trabajo, es porque estas jóvenes mujeres están dedicadas al cuidado de sus propios hijos, al cuidado de otros adultos del hogar, al cuidado de hermanos, o sea, están trabajando en actividades no remuneradas, ¿verdad? Entonces, todavía hay aspectos culturales ahí muy fuertes que hacen que se evidencien unas brechas muy grandes, ¿no es cierto? Y estos aspectos culturales, yo creo, influyen también en la parte de expectativas, como vimos antes mismo, hasta las jóvenes que en general han tenido un muy buen rendimiento académico en áreas duras, como la matemática y la ciencia, en realidad muy pocas esperan trabajar como científicas en el futuro, ¿verdad? O sea, o por lo menos no pocas, pero menos que los hombres, con el mismo nivel de rendimiento educativo. Entonces, creo realmente que todavía hay muchos factores culturales detrás de estas estadísticas en los cuales es muy importante que sigamos trabajando como adultos para intentar reducir. Con respecto a la segunda pregunta, en por qué los jóvenes por ahí tienen más deseos de realizar actividades como emprendedores que como asalariados, nuevamente creo que influye mucho por un lado, la falta en el trabajo dependiente, la falta de por ahí de motivación primero el tema de la informalidad, de la alta informalidad que hay. Entonces, digamos, tener un trabajo en el cual me ato por tantas horas al día sin tener la retribución de tener una licencia paga cuando tenga hijos o poder tomar vacaciones pagas. Es muy importante que los empleos privados aumenten la proporción de formalización, de empleo formal dentro de esa área. Por otro lado, también una necesidad de adaptación del sector privado hace falta, en el sentido de que hasta antes de la pandemia, por ejemplo, era muy difícil decirle al empleador, escuche, hoy hay mucho tránsito, prefiero trabajar desde mi casa, más tranquilo, realizar el trabajo a distancia, por ejemplo. Eso antes de la pandemia en América Latina era muy difícil. Todavía existe la conciencia de que el trabajo del trabajador es productivo en el lugar de trabajo, que tiene que marcar un horario de entrada y un horario de salida. Entonces, toda esa falta de flexibilidad hace que los jóvenes se vuelquen más a esa sensación a lo mejor de libertad que podrías darles un empleo independiente. Creo que el trabajo es conjunto, tanto de parte digamos, del Estado, de las empresas,
y de nosotros como adultos para intentar guiar esa decisión para un lado o para el otro, digamos. La mejor forma, yo creo, es informarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos guiar a los jóvenes en esa decisión? Es informarnos, es darle información a los jóvenes acerca de, por ejemplo, cuáles son los riesgos de ser un trabajador independiente, ¿no es cierto? En muchos lugares ser un trabajador independiente, al ser trabajador independiente, no tienen acceso tampoco a la seguridad social. Entonces, decir, bueno, intentar que si sos trabajador independiente tienes que ahorrar, porque ahora es joven, pero en algún momento vas a dejar de serlo. Entonces tienes que pensar en tu futuro, cómo va a ser tu ahorro si vas a ser un trabajador independiente. Tienes que pensar que tu ingreso no va a ser constante mes a mes, sino que a lo mejor vas a tener flujos de mucho y periodos de pérdida. ¿Cómo vas a hacer cuando tengas hijos? ¿Cómo vas a cubrir esos periodos en los cuales a lo mejor no puedas trabajar? Y bueno, ponerle las inquietudes o la información para que puedan tomar mejores decisiones o por lo menos para que tengan expectativas realistas, ¿verdad? Expectativas realistas en el contexto en el que viven, en su sociedad, en su ciudad, en su pueblo, para poder cumplir esas expectativas. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Espero que las personas que hicieron las preguntas se hayan sentido representadas en las respuestas que has dado. Como dije al presentarle, Paco Ramos dirige el área de estrategia de fomento del empleo de la Municipalidad de Barcelona, desde la cual se trabaja activamente por ayudar a las personas a encontrar trabajo y a desarrollarse profesionalmente. Para ello, llevan a cabo acciones dirigidas a promover el empleo de calidad, con especial atención a aquellos colectivos que plantean mayor riesgo de exclusión social y económica. Uno de esos colectivos son los y las jóvenes y adolescentes que están en riesgo de abandonar o han abandonado el sistema educativo. Paco, le ruego que nos comparta las líneas de actuación del área que dirige y nos explique cómo trabajan ustedes para afrontar esa relación entre la escuela y el trabajo. Gracias. Paco, perdón, creo que hay un problema con el sonido. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. No, decía que en primer lugar tengo que agradecer la invitación a participar en esta sesión. La verdad es que, bueno, ha sido fácil porque una palabra de Emilio basta para movilizarme. Y además estoy encantado de estar con todos ustedes porque me une una relación incluso con la ciudad de Medellín. La primera publicación académica que hice fue en un libro de la Escuela Nacional Sindical y, bueno, y otra serie de cuestiones. También les tengo que comentar que cuando he visto el vídeo, uno de los vídeos, el que han repetido 2 veces, en la primera visionado me he quedado un poco estupefacto porque me ha parecido oír que había que trabajar mucho para ser felices. Y dije, uy, vamos mal. Luego he visto en el segundo visionado, he escuchado mejor y se decía algo así como, hay que trabajar mucho estas habilidades para ser felices. Aquí ya me he quedado más tranquilo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les voy a hablar de los trabajos, las actividades que nosotros hacemos en Barcelona Activa, que es la empresa municipal de promoción económica y fomento del empleo de Barcelona. Les voy a hablar de las actividades que hacemos para ayudar a que las personas encuentren empleo, trabajo remunerado en la esfera mercantil y para intentar que las condiciones de esos trabajos sean mejores. Pero también les tengo que ser sinceros.
la edad de emancipación que antes comentaba la doctora Gontero, sí, bueno, está alrededor de los 29 años en Barcelona también, entre otras cosas porque los trabajos, la media de remuneración no es lo suficientemente elevada para permitir asumir los costes que implica, por ejemplo, la vivienda. De hecho, en la ciudad de Barcelona tenemos un 14% de población que aún trabajando en el mercado de trabajo ordinario es pobre, según los estándares de la Unión Europea. Es decir, no tiene suficientes recursos para atender sus necesidades básicas. Bien, pero en este contexto, nosotros lo que desde hace ya 2 legislaturas nos dotamos de un instrumento que es el Plan de Fomento del Empleo Juvenil de Calidad. Ahora tenemos uno en vigor, que es un plan que va del 20 al 23, y es un conjunto de medidas articuladas alrededor de 4 ejes, que luego les comentaré, que desarrollamos diferentes ámbitos de nuestra organización municipal. Barcelona Activa, es decir, el área de promoción económica, también el ámbito de juventud, también el ámbito de educación, que en este caso concreto consiste en un consorcio entre el área de educación del Ayuntamiento y el área de educación del Gobierno regional, de la Generalitat de Cataluña. Y además tenemos otros ámbitos como una fundación que trabaja todo el tema de la formación profesional, ¿vale? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que en primer lugar lo que hacemos es articular todos los actores que tienen algún rol en el ámbito educativo o en el ámbito laboral o por el ámbito del tipo de usuario joven, para identificar qué actuaciones hacemos cada uno y cómo nos coordinamos y cómo velamos porque esta transición al mercado de trabajo ordinario sea lo más fácil, rápida, acompañada posible. Les tengo que decir, y Emilio me dijo que no diera muchos datos, pero solo era de 2, que en la ciudad de Barcelona no llega a la mitad de los jóvenes que están trabajando en el mercado de trabajo, básicamente porque la mayoría están siguiendo sus estudios y solo hay un 6%, la doctora Gontero antes hablaba de un 21% de media en Latinoamérica. En nuestro caso es solo un 6% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos actuaciones para facilitar esta transición en 4 ámbitos. El primero es el de la orientación y la información sobre el mercado de trabajo. Aquí desplegamos actuaciones de diversa índole, desde seminarios, hacemos una visita a las instalaciones de Barcelona Activa con los centros educativos, pasan 16.000 jóvenes del último curso de secundaria al año, esto es la mitad de la población en ese tramo etario, y les explicamos cómo es el mercado de trabajo y cómo son las empresas, les intentamos sensibilizar para eliminar algún cliché que tienen sobre algunos tipos de actividades, por ejemplo, las que tienen que ver con logística, que uno imagina que es acarrear sacos o estar en un muelle, y en realidad muchos de estos casos es mover un joystick de un ordenador que mueve una grúa. Bueno, pues un poco facilitar información sobre cómo son las ocupaciones y cómo es el mercado de trabajo y qué competencias, qué habilidades deberían tener para acceder en mejores condiciones a ese mercado de trabajo. Luego entraré en detalle en uno de estos programas. También hacemos acciones de diseño o rediseño de los marcos formativos y la capacitación técnica y profesional de los jóvenes. Diseñamos acciones que permitan ser una cuña entre lo que es la formación reglada y lo que necesita el mercado, antes de la formación reglada o después de la formación reglada o durante la formación reglada. Y hacemos que adaptamos
la formación a las necesidades de las empresas o de las personas. Hay otra tercera línea de actividades que hacemos que son más sencillas y es el fomento de la contratación digna. Subvencionamos contrataciones de un año o indefinidas para colectivo joven, de tal manera que hacemos que las empresas tengan un plus para hacer contrataciones con unas determinadas condiciones de calidad, ¿vale? Y al mismo tiempo también, en función del perfil de los jóvenes, les hacemos asesoramientos si lo que pretenden es iniciar un proyecto empresarial, hacer de emprendedores. E incluso tenemos viveros de empresas, algunos especializados en la población joven, ¿vale? Y por último, hacemos un conjunto de programas específicos que nos permiten trabajar con los jóvenes que están en una situación de mayor vulnerabilidad. O bien porque sufren algún problema de malestar psicológico, alguna discapacidad física o mental, porque pertenecen a un colectivo concreto. Por ejemplo, tenemos bastantes en situación de irregularidad, porque son inmigrantes normalmente subsaharianos que vienen sin documentación, sin papeles, y nosotros les acogemos y hacemos un diseño de actuaciones que combinen formación en idiomas incluso con alguna contratación de un año que les permite obtener los permisos de residencia y de trabajo correspondientes, ¿vale? Con todas estas medidas, nosotros tenemos unas tasas de cobertura que nos han permitido acceder al 50% de la población joven de la ciudad de Barcelona. Ya digo, dando orientación, haciendo cápsulas formativas especiales, el apoyo a la contratación o medidas más relacionadas con la calidad en el empleo. Bien. Y también, y ahora entraré en un detalle muy particular de dos programas que a nosotros nos ilusionan mucho. Uno es el que le llamamos el proyecto de vida profesional. Este programa en realidad es un conjunto de actuaciones que hacen de un lado movemos, como les decía antes, 16.000 jóvenes por año que vienen a nuestras instalaciones y allí les hacemos una sesión. Es como una salida del centro educativo a Barcelona Activa para que conozcan cómo funciona el mercado de trabajo, cómo son las empresas, los sectores de actividad, la introducción de las tecnologías de la información en ellos y tal. Y además programamos un conjunto de visitas a empresas de diferentes sectores o de las empresas a los centros educativos, ¿vale? Estas tres actividades. Y además diseñamos acciones formativas para los profesores de secundaria, especialmente los tutores que hacen también una tarea de orientación laboral aquí en Cataluña, pues hacemos unas cápsulas formativas para los profesores, siempre, como digo, en coordinación con la autoridad educativa, cápsulas educativas que tratan temas de orientación, desde identificar el objetivo profesional, cuáles son las competencias clave, instrumentos para la búsqueda de empleo, cómo hacer currículums, cartas de presentaciones, entrevistas, cómo abordar procesos de selección y luego, pues para que tengan instrumentos para cómo conocer las tendencias del mercado de trabajo, las nuevas ocupaciones, las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, el papel de las economías de plataforma y todo este conjunto de cosas. Y aquí, esto lo hemos organizado un par de veranos y la verdad es que el éxito es apabullante. Es un curso formativo que es acreditado y certificado por la autoridad educativa y, por lo tanto, a los docentes les sirve para mejorar su currículum profesional, ¿vale? Y, como les digo, las sesiones pues trabajan eso, reflexiones sobre el futuro del mercado de trabajo, instrumentos metodológicos para orientar a los jóvenes
y incluyen incluso tecnologías innovadoras como la gamificación, los escape rooms, para que, bueno, hacer un poco el uso de, hostia, ahora no me sale la palabra, bueno, el uso de diversos instrumentos metodológicos, pedagógicos y tecnológicos que hagan más atractivo a los docentes y luego a los alumnos este tipo de acercamiento al mercado de trabajo. Y luego tenemos un programa muy querido por nosotros que se llama Casas de Oficio, en el que trabajamos con jóvenes que son bastante vulnerables. Son estos ninis que ni estudian ni trabajan, que han abandonado el sistema educativo y incluso que a veces tienen problemas, vienen derivados de servicios sociales y cuestiones de este orden. Y con ellos lo que intentamos hacer es acercarles a la realidad de intentar conseguir que aquello que puede ser su ocio o su afición pueda devenir su ocupación. Me explico. Tenemos casas de oficios en 3 sectores. Uno es el sector digital, todo lo que tiene que ver con ordenadores, programación y todo este tipo de cosas. Otra que es la casa de oficios del espectáculo. Pues hay muchos jóvenes que le gusta la música o el teatro y lo que hacemos en esta casa de oficios es formarlos para que vayan haciendo una prueba, le llamamos TASTET, una prueba en diferentes actividades y luego puedan formarse mínimamente pues para ser técnicos de sonido, regidores de espectáculo, que puedan ser cámaras de televisión. Bueno, lo que hacemos es hacer los primeros pasos, incluso con actividades prácticas. Y la tercera casa de oficios tiene que ver con todo lo que es una ciudad sostenible, jardinería, eficiencia energética y esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en estos programas, que suelen durar 1 año y medio, lo que hacemos es formarles básicamente en este tipo de actividades y luego les hacemos un contrato de 1 año para que vayan haciendo prácticas en el sector. Y aquí les tengo que decir que aún con el origen bastante educativo, bastante bajo, tenemos tasas de inserción en el mercado de trabajo del 60%, pero también tasas de retorno al sistema educativo por encima del 30%. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que vean en la práctica lo que podría ser un oficio que tiene relación con lo que a ellos les gusta. Y hacen prácticas, pues, por ejemplo, en las fiestas patronales de la ciudad o en las de fin de año, los espectáculos de luces y sonido que hacemos o en las fiestas de barrio, ellos están haciendo las prácticas. Y luego vienen las empresas del sector, las que montan pues, conciertos, los teatros, y ya nos conocen de otros años y les tengo que decir, por ejemplo, que en la casa de oficios de este año del espectáculo, antes de que acabara el programa, ya estaban todos insertados en el mercado de trabajo ordinario. Entonces, el que no ha querido volver al sistema educativo. Con esto que les quiero decir, que nosotros lo que pretendemos en el conjunto de actuaciones alrededor de los 4 ejes que les he comentado, lo que pretendemos es articular los diferentes actores de la administración, del mundo de la empresa, para identificar las necesidades de las empresas, las necesidades de las personas y luego ver dónde llega el sistema educativo, cómo podemos trabajar con ellos para conocer mejor las necesidades de los jóvenes y cómo les podemos ir ayudando en cada fase de la transición al mercado de trabajo y cómo podemos actuar para el caso de que en los cambios de ciclo, por ejemplo, o en los primeros años de cada ciclo, que es donde suele haber más el abandono educativo, puede haber actuaciones que reorienten a esa persona pues, a otro sector de actividad, a otros estudios que les pueden ayudar a escoger la ocupación más deseable para ellos,
porque nosotros somos de la opinión, desde Barcelona Activa, que hacemos políticas de empleo, de que lo que mejor que podemos hacer con los jóvenes es acompañarles para que maximicen el tiempo que están en el sistema educativo para que mejoren sus competencias, sus capacidades, porque esto les va a ayudar luego a un desempeño en el mercado de trabajo mucho mejor y va a permitir mejorar la productividad de la economía en su conjunto. Y para acabar, solo les doy una idea de 4 cifras sobre magnitud. Sobre una población en la ciudad de Barcelona de 1,5 millones de personas, 4,5 si sumamos el área metropolitana, el Ayuntamiento de Barcelona destina unos 53 millones de euros a políticas de promoción económica, de los cuales 32 son para políticas de empleo, de los cuales 12 son para políticas de empleo destinadas a jóvenes. Y yo me quedaría aquí y ahora estaría abierto a las preguntas. Muy bien, gracias Paco. También hay 2 preguntas. Una habló de cápsulas formativas para docentes. ¿Podemos acceder a ellas desde acá? Y otra... sí, perdona, ¿te hago la segunda también? O, bueno, responde a esta. Sí. Adelante. Bueno, Adelante. aquí tenemos un pequeño problema idiomático. Y es que, igual que yo estaba haciendo un seguimiento de una transparencia, pero está en catalán. Nosotros el curso lo hicimos en catalán porque el catalán es el idioma vehicular de la educación aquí en nuestra comunidad autónoma, pero estamos en el proceso de traducirlo al castellano y al inglés. Entonces, de forma, bueno, no podría decir de forma inmediata, pero en breve estará disponible en castellano. Y los módulos sí que están colgados todos en nuestra web, en la web de Barcelona Activa, pero en catalán. ¿Hola? Otra cuestión, perdona que leo, habló de las casas de oficios. Sí. ¿Qué relación tienen con las IE? ¿IE? Con las instituciones educativas. Bien. En principio, las casas de oficio están destinadas a jóvenes que abandonaron el sistema educativo, ¿vale? Incluso lo que sucede, como comentaba antes, es que trabajamos en coordinación con el Consorcio de Educación y son ellos los que nos derivan estos jóvenes, también los compañeros de servicios sociales, ¿vale? Y para que se hagan una idea, la Casa de Oficios Digitales está en el Instituto Tecnológico de Barcelona, que es un centro de formación profesional. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, nuestro mayor objetivo es que estos jóvenes puedan volver al sistema educativo. De hecho, la ubicación antes eran en equipamientos municipales, pero hablamos con el consorcio y decidimos que la mejor opción era incorporar estas casas de oficio en centros de formación reglada. Y de hecho, no sé si es su caso, pero aquí en el Estado español había una práctica muy persistente de separar incluso físicamente lo que era formación reglada de lo que era formación para el empleo. Entre otras cosas porque las autoridades eran diferentes, una la educativa y otra la laboral. Y desde hace unos años nosotros seguimos la política de que los jóvenes al final son los mismos. Estén haciendo formación reglada, estén haciendo formación para el empleo y que incluso la integración física de los dos tipos de formación ayuda a esta transición. Y de hecho, ya les digo, desde que hemos puesto los equipamientos, las casas de oficio
la de ciudad sostenible y la de ciudad digital en centros de formación reglada, la transición, la vuelta al sistema educativo ha incrementado en 5 puntos. ¿Vale? Bueno, pues la conexión es esta. Nos derivan alumnos y en la medida de lo posible, si es la voluntad de ellos, vuelven al sistema educativo. Vista la experiencia que ha expuesto Paco Ramos sobre el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Barcelona con los jóvenes en periodo o bien de transición o cuando han abandonado, digamos, han desertado, o mejor dicho, el sistema educativo les ha sacado fuera y visto esto, la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona, le quiero preguntar a Sonia cuál es su visión sobre las políticas públicas municipales en América Latina en relación con este tipo de acciones, este tipo de relaciones entre el sistema educativo y el sistema de empleo, el sistema de trabajo. Ok, bueno, voy a intentar responder lo mejor posible, buscando algunos aspectos incluso de los que ha señalado Paco que son muy interesantes. En primer lugar, es muy importante ver la transición de la escuela al mercado laboral como un proceso de vida en el cual hay muchos factores que influyen, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos de considerarlo solo por etapas, dejamos de que evitamos que las autoridades se concentren solo en esa etapa. Me explico, si solo decimos, bueno, educación primaria obligatoria, listo, de esto se encarga el Ministerio de Educación, tal parte, y solo se concentra en eso. Educación secundaria, nos concentramos en esto. Mercado laboral, solo nos concentramos en la inserción laboral. Cuando dejamos de trabajar así en silos y buscamos la integración de las etapas a lo largo de este periodo, comprendemos la relevancia justamente de trabajar de manera coordinada, de manera que se coordinen a nivel institucional, que no haya repetición de actividades y que no haya desconexión de objetivos. Es decir, tenemos que entender que si queremos una buena inserción laboral, si queremos jóvenes que tengan las capacidades que el mercado laboral necesita, necesitamos actuar desde el momento más temprano en que el joven tiene riesgo de abandono escolar. Si en algunas sociedades eso se da a nivel secundario, ahí hay que actuar. En otras comunas o en otros lugares eso se puede dar incluso a nivel más temprano, el riesgo de abandono escolar. Entonces, ahí tenemos que actuar. Es importante que entendamos que no solo es a nivel local, es a nivel nacional y es a nivel de coordinación de muchas instituciones. Nuevamente, como decía, porque ¿a quién interesa esto? ¿Le interesa al Ministerio de Salud? Le interesa a todos los agentes relacionados con la salud. Es importante trabajar, como mencionaba, en la prevención del embarazo adolescente en la región. Hay que trabajar en forma coordinada con ellos. Como comentaba también, el tema de la seguridad, ¿no? Importa a las autoridades relacionadas con el transporte, importa mucho. Nuestras ciudades tienen que ofrecer la capacidad de que las personas se trasladen de un lugar a otro en forma segura. Vivimos en América Latina en sociedades, en ciudades que son muchas muy, muy grandes y en el cual muchas veces hay segregaciones físicas, en que justamente son las personas que más necesitan, viven en zonas más alejadas.
Si esas personas no cuentan con un buen medio de transporte público para trasladarse a su centro educativo, a su centro de formación para el trabajo, a su trabajo, no lograremos una buena inserción laboral. Entonces, ¿importa a esa área? Sí, importa y mucho. Entonces, y así podría seguir con muchos otros aspectos, con el área de cultura, con el área de promoción de igualdad de género, los ministerios encargados de la mujer. Realmente tenemos que entender que el proceso de transición involucra muchas etapas en el ciclo de vida, que tenemos que favorecer la coordinación del sector público, de las ONG, del sector privado también. Necesitamos que las empresas, por ejemplo, indiquen cuáles son sus necesidades, indiquen cuáles son las competencias que buscan, cuáles son sus planes de inversión a futuro, cómo creen que la tecnología va a impactar y va a cambiar la forma en la que las competencias que necesitan para sus trabajadores. En la medida en que las empresas nos provean esa información, vamos a poder trasladarlas al sistema educativo para que se formen a los jóvenes en las competencias que se necesitan. Entonces, esa es mi visión un poco de la importancia de los factores que rescataría entonces. La coordinación institucional, la necesidad de considerar esto como un periodo de tiempo y la necesidad de que todos actuemos desde nuestro rol, ¿verdad? Para que esta transición justamente sea lo más exitosa posible. Gracias. Ligado a lo que acaba de decir y a lo que expuso anteriormente Paco Ramos sobre la relación de unidades diversas municipales, que hablaba del área de empleo, el área de juventud, el área de educación, además en este caso también relacionado con el gobierno regional. ¿Cuál sería, y hago la pregunta a los dos, comiencen por donde quieran, cuáles serían las estrategias para que podemos utilizar para acercar las diferentes áreas, autoridades, instituciones, entidades, etcétera, empresas, todo eso, el mundo productivo en general y el mundo no solo productivo, sino también institucional de la institución más allá de la municipal, para acercarlos todos ellos a la escuela? ¿Qué estrategias se pueden seguir? Si quieres, empiezo yo. A ver, yo creo que, en primer lugar, hacer lo que hemos hecho. En el plan de empleo de fomento de la ocupación juvenil, estamos todas las administraciones que he comentado antes, pero también están las patronales, los sindicatos, entidades del tercer sector y otras administraciones, como la autoridad regional en materia de ocupación. Y cuando nos sentamos, hacemos primero un estado de la cuestión, un vaciado de todos los programas y servicios que prestamos para jóvenes. Y es espectacular. Había más de 100. Y claro, muchos no conocíamos los que hacían otros en ese ámbito o en el mismo ámbito. Hemos ido racionalizando, hemos ido ordenando y nos hemos ido coordinando. Otro elemento que ayuda bastante es, nosotros siempre nos hemos quejado de que no vienen los jóvenes. Claro, los jóvenes no suelen ir a una administración pública o a según qué administraciones públicas, porque es donde sí van, por ejemplo, es a los centros juveniles que tiene el ayuntamiento a buscar información sobre viajes, sobre conciertos, temas culturales, temas de becas o cosas así. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto un punto de información de participación activa en cada uno de los centros. Y esto solo ha hecho que incluso los mismos técnicos se vayan conociendo y se vayan derivando jóvenes y nos ha hecho incrementar la capacidad de llegar a jóvenes a los que antes no llegábamos. A veces nosotros pensamos que las redes sociales lo arreglan todo y de hecho como administración
no teníamos cuenta de Instagram, nos hicimos Instagram, pero tampoco es que ayudara mucho. Ayudan más este tipo de redes informales o, por ejemplo, ah, otro tipo de trabajo que hemos hecho que ha sido ordenar los flujos de servicio de los diferentes administraciones autonómica y local de los diferentes servicios sociales y de ocupación y identificar dónde está la problemática y luego ir derivando a las personas facilitando la información a prescriptores, me explico. Los educadores de calle, los profesionales de servicios sociales, también reciben información sobre los servicios en materia de orientación, información y empleo de Barcelona Activa, de tal manera que incluso los profesionales de la salud, cuando un profesional de la salud identifica a una persona que tiene un problema de malestar psicológico derivado de su situación laboral, no los deriva para que nosotros les atendamos y a partir de aquí introducimos este circuito. Por lo tanto, la primera es ordenarnos entre nosotros y definir, yo les digo siempre, mecanismos de coordinación y protocolos de derivación. Y luego, cuando tenemos esto bien montado, salir al mercado. Y vamos juntos a hablar con las empresas, con los sectores, con los gremios, con las patronales. Hoy, por ejemplo, hemos estado en el puerto, educación, juventud y ocupación juntos, hablando de qué cosas podemos hacer para que encuentren profesionales y si estos son jóvenes, con qué formación y toda esta serie de cosas. Claro, por lo tanto, primero ordenarnos nosotros como administración y luego atender las necesidades del mercado. Y por último, condicionar un poquito el mercado. Claro, a nosotros nos vienen, por ejemplo, empresas del sector comercio, incluso centros comerciales, la propiedad de 2 centros comerciales muy grandes aquí en Barcelona. Y nos dijo, necesitamos jóvenes. ¿Y cuántos? Pues 70 al año. Perfecto, yo te los formo. Pero a cambio, el contrato tiene que ser mínimo de 6 meses y mínimo 1.000 euros, que es un 25% más de lo que era el salario mínimo en aquel momento. Y se echaron las manos a la cabeza diciendo, esto no lo podemos pagar, no podemos hacer contratos tan largos porque hacemos de mes, de Semana Santa. Y nosotros dijimos, os los formamos, hacemos acompañamiento, garantizamos que las personas tendrán los perfiles adecuados para vuestro puesto de trabajo, pero tienen que ser contratos de 6 meses. Hagamos una apuesta. Hicimos la apuesta y llevamos 5 años así. 70 jóvenes en un centro comercial, 70 en otro. Y la verdad es que están encantados y de hecho nos han pedido intervenir en otros centros comerciales que no son de nuestra ciudad y entonces ya le hemos dicho, bueno, hablar con estos ayuntamientos. Quiero decir, a veces también hay que hacer el trabajo con el otro lado del mercado de trabajo y decir, bueno, las condiciones tienen que mejorar, nosotros los formamos, pero tú tienes que pagar un poquito más o el contrato tiene que ser de mejor calidad. Quiero decir, este tipo de cosas, coordinarnos, ir juntos al mercado y condicionar un poco el mercado son las cosas que nosotros también hacemos. Gracias, Paco. Sonia, ¿alguna sugerencia? Perdón, es que estaba muy concentrada en lo que decía Paco y se me fue la idea, pero la verdad que quisiera descartar, justamente me alegra mucho que me hayan puesto en el panel con este tipo de experiencia. Creo que realmente todo lo que nos ha contado Paco muestra la importancia del rol del Estado en establecer estos mecanismos de intermediación laboral tan potentes en el sentido de que eh, saben cómo coordinarse, saben que la necesidad de contactar no solo a los jóvenes, sino también a los docentes, a las empresas, a los sindicatos, y bueno, la anécdota que ha contado ahora de cómo trabajan con el sector empleador también es muy relevante, muy relevante.
Otra de las áreas en las que estoy trabajando en las Naciones Unidas es justamente en eso, en la construcción de los sistemas de intermediación laboral y de información del mercado laboral en los países de América Latina. No tenemos mucha historia en esto, somos relativamente jóvenes en este tipo de, de actuación, con solo contar, por ejemplo, el tema de salario sigue siendo hasta un tema tabú en la región. Muchas veces no sabemos cuánto está dispuesto a ofrecer el empleador, no sabemos cuánto tenemos que pedir por nuestro trabajo. Todo lo que es información con respecto a la remuneración sigue habiendo cierto tabú y es muy difícil recopilar esa información que justamente ayude a decisiones de los jóvenes. Entonces, bueno, realmente ojalá en algún momento lleguemos a sistemas así de intermediación laboral como el que nos está presentando Paco, tan ambiciosos, tan abiertos de mentes, con esa posibilidad de trabajar con distintos grupos. Eh, por ahora creo que nuestra experiencia en la región sigue marcada por las desigualdades que existen en nuestras sociedades, ¿verdad? Todavía los sistemas de intermediación laboral, lo que hay, las bolsas de empleo, están muy segmentadas, digamos, a determinados tipos de ocupaciones, de oficios, este, con menor a lo mejor movilidad social, así que bueno, realmente muy, muy interesante todo lo que nos ha compartido con nosotros hoy, Paco, y ojalá nuestras, nuestros países avancen un poco más en esa dirección. Gracias, Sonia, por las reflexiones también. Sé que Sonia tiene el tiempo muy justo porque está pendiente de continuar en otra reunión de trabajo. Esto del trabajo a distancia nos va a acabar consumiendo, no damos abasto de una cosa con otra, pero les quiero pasar una pregunta y perdonen que cambie de pantalla porque llegó por Facebook y dice, hablaron del diálogo con el entorno desde un organismo municipal y desde un organismo suprarregional. Pregunta, ¿qué acciones deberíamos tener en cuenta en la escuela para que los jóvenes con el deseo y la necesidad por el empleo no abandonen la escuela antes de terminar el proceso académico? Bien, sé que ninguno de los dos es docente de institución educativa, pero la pregunta está lanzada. Puede empezar cualquiera de los dos. Sonia, ¿empieza usted? Sí, bueno, la verdad es que seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen más experiencia que, que yo, que nosotros en el sentido de qué se puede hacer por la deserción escolar. La verdad que yo insistiría nuevamente en esta idea de trabajo en conjunto, digamos. Seguramente los jóvenes o niños, en algunos casos con riesgo de deserción escolar, vienen de contextos familiares y sociales particulares. Entonces, justamente tenemos que ver ahí cómo podemos ayudar y cómo podemos contribuir para un poco compensar. Creo que en el caso de América Latina, la escuela tiene por ahí un rol muy importante en cubrir, en suplir algunos aspectos que muchas veces desde los hogares los jóvenes no lo reciben. Por un lado, entonces eso pone mucha presión a lo mejor no solo en el sistema educativo, sino más aún en los docentes, porque tampoco a veces es el mismo profesor que tiene que dar la clase de matemática, pero a su vez tiene que hacer orientación de carrera, a su vez orientación psicopedagógica y a su vez un poco de
psicológica también. Entonces, es muy importante que reconozcamos el rol del maestro, que revaloricemos su rol en la sociedad para la formación de nuestros jóvenes y que ayudemos a poder otorgarles herramientas para que puedan ayudar a esos jóvenes eh, con riesgo de abandonar el sistema educativo, digamos. Esas serían mis reflexiones. Muchas gracias. Yo Paco. brevemente, yo sí que soy docente, pero universitario, pero si Sí, eso ya no lo sé, Paco. sí, pero si eso no sirviera, mi hijo mayor es docente de secundaria También lo y, sé. y el pequeño está en secundaria, con lo cual tengo una cierta sensibilidad. Y les tengo que decir que aquí muchas veces veo incluso en los docentes de secundaria una cierta soledad, porque a veces no se conocen los recursos existentes, a veces no existen esos recursos para ayudar a los profesores en su trabajo de formar personas y darles la información que sería útil para ellas. Y darles las soluciones en el caso de que se produjeran situaciones, pues eso, de abandono del sistema educativo. La suerte que tenemos es que, en nuestro caso, es que hemos podido articular una red de administraciones que intentan proveer de esta información, de estos servicios a los docentes, porque la sensación de ser como una isla, de estar abandonado en una isla desierta, muchas veces existe, ¿no? Y aquí nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, durante la pandemia, liberamos toda la oferta formativa que tenemos en Internet, en nuestra web, e incluso firmamos acuerdos con la autoridad metropolitana para que pudieran acceder alumnos, personas usuarias y docentes de centros educativos y de las ciudades del área metropolitana. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que alguna autoridad, no sé si local, regional, estatal, debería preocuparse de poner en manos de los docentes los recursos necesarios para que pudieran hacer su trabajo, y en concreto esta parte de su trabajo, de la mejor manera posible. Y en eso, al menos por lo que hace referencia a Barcelona y diría el área metropolitana, nosotros estamos en ello. De hecho, ahora estamos a punto de cerrar un convenio con el Ministerio de Trabajo para evolucionar nuestra web, nuestros sistemas de información y a poder diseñar formación incluso con instrumentos de realidad virtual. Y esto, en principio, lo vamos a hacer lo más abierto y público posible. Muy bien, gracias Paco, gracias a los dos. De verdad que ha sido un rato de aprendizaje importante. Creo que no solo para los docentes que están compartiendo nosotros por medio de YouTube y de Facebook esta hora y media que llevamos de transmisión, sino que también para personas que más o menos conocemos este mundo de la educación, del trabajo y su interrelación, también siempre las reflexiones de personas como ustedes nos aportan nuevas iluminaciones, nuevos caminos, nuevas ideas. Antes de cerrar, les quiero recordar a las personas que están siguiendo por YouTube y por Facebook que tienen un enlace para hacer la evaluación de esta actividad, que después evidentemente pasaremos a los dos panelistas. A partir de este momento, gracias de nuevo y, como dicen en las televisiones y en las emisoras de radio, paso la conexión al Centro de Transmisiones de Medellín, a Fundación Pro Antioquia.